El videoclip de Hold It Against Me de Britney Spears está lleno de mensajes ocultos y hoy los analizaremos junto a las partes que conforman a la canción en su totalidad. La pieza está dirigida por Jonas Åkerlund, de quien Britney es fanática desde el momento en que vio el videoclip de Ray of Light de Madonna, y también es responsable de videos como Telephone y Paparazzi de Gaga o Beautiful de Christina Aguilera. Su esposa Bee hace el estilismo en Hold It Against Me, el cual comienza con una pantalla visualizando el planeta Tierra que me recuerda al inicio del video de Oops, I Did It Again del 2000, donde un meteorito alcanza el planeta simbolizando la llegada a la fama y su explosiva carrera en ascenso a fines de los 90, plano similar al del inicio del cortometraje Runaway de Kanye West. La tipografía de los títulos iniciales está inspirada en la de la banda Def Leppard, y en el set donde se desarrolla la coreografía inicial está rodeada de luces y cámaras en alusión al ininterrumpido acoso que la cantante comienza a padecer conforme avanza su carrera por parte de los medios. La coreo es creada por su colaborador recurrente Brian Friedman, quien hace las audiciones usando Criminal Intent de Robin para la rutina, con el fin de reducir posibilidades de que se filtre Hold It Against Me. El set del estribillo, que emula una suerte de prisión tecnológica, tiene un cierto parecido al de Bedtime Story de Madonna, al igual que la elección del vestido volador, con el que se va elevando rodeada de sus viejos videoclips transmitidos en todos los tipos de televisores que fueron saliendo desde su aparición, en referencia al constante crecimiento de su carrera, también pudiéndose leer como una referencia al carrusel de Logan's Run, ritual donde en el último día de vida se le dice a la persona que si es fuerte será renovada, para luego elevarse en el aire y arder en llamas tras ser disparados. En el caso de Britney, tras atravesar con fuerza sus dos eras anteriores, Blackout y Circus, lograría la reencarnación en su siguiente etapa, Femme Fatale. Este vestido podría compararse con el de la performance de Like a Virgin en los VMAs del 2003, y junto a ella vemos unos bailarines sin ojos, una referencia al mito de las Graias, tres hermanas que compartían un solo ojo y diente, similar a las Moiras de Hércules. Hay una fuerte presencia de publicidad en el videoclip, la cual genera una ganancia de $500,000 para el equipo de Britney, y aunque obviamente está por razones económicas, creo que también contribuye a la narrativa de la cantidad de marcas para las que Britney fue cara a lo largo de toda su carrera. Al igual que en Telephone, Plenty of Fish tiene su momento especial de lucirse, y las tomas de sus labios son una referencia a la escena inicial de Rocky Horror Picture Show, y el conjunto de micrófonos que la rodea reafirma el acoso de la prensa junto con las manchas de pintura que salen de los tubos intravenosos a lo Robin en Indestructible, que salpica sobre sus viejas versiones, implicando que los medios mancharon su nombre. En el minuto 1:43 vemos este plano muy reminiscente de la portada del álbum Anima de Tool de 1996, y tiempo después nos enteraríamos que Britney durante esta era estaba siendo muy fuertemente medicada con litio, y eso se ve muy reflejado en sus ojitos caídos en los videos de toda esta época, junto a la inmensa tristeza que estaba atravesando tras darse cuenta que su conservatorship no terminaría luego del Circus Tour como le habían prometido. Las entrevistas en televisión que atravesaban un filtro gigante por parte de la tutela también son una prueba de este duro momento que atravesaba Spears. Volviendo al video, no quiero dejar pasar estos frames siniestros donde la vemos poseída por el guasón, y comienza esta secuencia espectacular ideada por Britney donde lucha consigo misma, posible alusión también a Madonna en Die Another Day, y termina cayendo llevándonos al momento más bajo durante su breakdown del 2007. Pero mi chiquita es fuerte, y tal como le decían en Logan's Run, vuelve a levantarse y la vemos performeando en su comeback con los bailarines llevando un look modo Sub-Zero de Mortal Kombat, y siento que el outfit blanco del inicio representa la inocencia de esos primeros años versus el negro como contraposición, que nos da una Britney que lo ha visto todo y en sus propias palabras. El símbolo de interrogación final nos deja la incógnita de qué depara su futuro, y con respecto a la canción en sí, la misma fue producida por Max Martin, Dr. Luke y Billboard, y escrita por Luke y Martin junto a Bonnie McKee, quien comienza a componer el tema para Katy Perry originalmente. I was working with Katy on Teenage Dream, and she came into the studio. I was simultaneously working on the Britney song on Hold It Against Me, but I hadn't totally written it yet. So Katy came in like a skin-tight little dress, and I was like, damn, Katy, if I told you you had a nice body, would you hold it against me? Totally kidding, and then I was like, oh, ding, 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 and I went and wrote that song in the other room. So that song is inspired by Katy Perry's Bodacious Body. If I said my heart was beating loud, if we could escape the crowd somehow, if I said I want your body now, would you hold it against me? El demo de Bonnie se filtraría el 6 de enero del 2011 y podemos escuchar una mínima diferencia en la letra. Así como todavía no estaba el icónico de Britney. Para la versión final de la canción quedarían algunas armonías graves grabadas por Bonnie, que se combinan con unas más agudas, o estas que suenan en el estribillo. Y Britney también suma las suyas.
hold it against me? 'Cause you feel like paradise, and I need a vacation tonight. So if I said I want your body now, would you hold it against me? Maya Marie, quien luego sería conocida por ser la verdadera voz en la mayoría de las canciones de Britney Jean, dobla las voces en el estribillo. If I said my heart was beating loud, if we could escape the crowd somehow, if I said I want your body now, would you hold it against me? Y en el puente entra con las armonías más graves. Give me something good, don't wanna wait, I want it now. Se combinan con estas de Britney. Give me something good, don't wanna wait, I want it now. Pop it like a hood, and show me how you work it out. Y yo desde que escuché esta melodía no me la puedo sacar de la mente, que en el mix final se escucha muy bajita. If I said my heart was beating loud, if we could escape the crowd somehow, if I said I want your body now. Recomiendo mucho esa versión, que es solo la voz principal de Britney sin ningún coro de fondo. Y los Bellamy Brothers inician un juicio contra la cantante alegando que la frase es muy similar a la de su hit If I Said You Had a Beautiful Body, Would You Hold It Against Me? So if I said you have a beautiful body, would you hold it against me? Frase que a su vez ellos roban del programa de televisión de Groucho Marx, You Bet Your Life, y Hold It Against Me se transforma en el cuarto single de Spears en llegar al número 1, siendo la primera canción en incluir el género dubstep dentro de una producción mainstream, género con el que la cantante ya venía coqueteando desde Freak Show en Blackout. En cuanto al instrumental, si bien es mega electrónico, encontramos algunos rastros de los viejos temas de Britney con Max Martin, como el uso del slap bass, el orchestral hit. Tenemos este synth bass sidechaineado, que es como el sonido más característico de la canción. Y a medida que avanza se va engrosando con estos otros sonidos. Esta guitarrita. Estos teclados con synth strings en el estribillo. Que me dan una vibe muy Barbie Girl de Aqua. Sumamos estos otros. Y estos que van marcando cada acorde. Durante el break de dubstep escuchamos estos sintes bien ruidosos, casi como de pérdida de señal. Se suman estos nuevos en el último estribillo. Y varios artistas han hecho covers de esta canción, como Miguel, Taio Cruz, Selena Gómez, así como por la otra Britney Spears, y fue sampleada en Filmy de Cruella y Paradise de So Repose. Si quieres saber más sobre historia del pop, puedes escuchar mi podcast En la Zona en Spotify y Apple Podcasts. Would you hold it against me?